esta condición de un plano inclinado. No sé si alguno de ustedes pues ha intentado manejar un automóvil, pero la mayor dificultad en un automóvil y su mayor rendimiento, porque estamos hablando de rendimiento en función de potencia, ¿bien? Se da particularmente cuando sube una inclinación. En esta inclinación lo que necesitamos es que la potencia, es decir, el trabajo, que es fuerza por distancia, se mantenga durante el tiempo. Y esto no va a ser completamente constante, pero al relacionar la fuerza que va a elevarse, fíjense, fuerza por la velocidad que estamos ejerciendo hasta este automóvil, pues debe ser en un mayor elemento con un rendimiento, si se quiere, del 100%. De acá viene con esta condición de rendimiento, pues lo que llamamos en automóviles los tipos de potencias, ¿no? Se llaman, por ejemplo, costa, a los elementos más planos, a los un poco elevados, montaña, porque tiene una inclinación, y supermontaña, aquellos automóviles que tienen un rendimiento, una potencia mayor a una inclinación de 30 grados. En La Paz, por su estructura geográfica, pues sería recomendable una montaña o alta montaña. Una constitución costa, por ejemplo, no va a tener una potencia ni un rendimiento efectivo para este tipo de elevaciones. Entonces es fundamental conocer este aspecto porque nosotros necesitamos también identificar las características de estos proveedores. ¿Qué necesitamos en este aspecto? Colocar inicialmente nuestros datos. El automóvil necesita elevarse a través de esa inclinación y esa inclinación va a ejercer también una fuerza contraria. Nosotros sabemos el movimiento que va a ser en función a la fuerza de rozamiento, pero también por las características físicas de estos, ¿no? Colocamos entonces dentro de los elementos los datos a analizar. ¿Qué datos vamos a analizar? El peso. Acá tenemos como datos el peso W mayúscula, 2000 newtons. Sube con una velocidad constante. La velocidad constante es de 8 metros sobre segundo. Vuelvo a indicarles, el rendimiento debería estar en función a esta velocidad constante. En algunas partes de La Paz que son muy empinadas, la velocidad con la que partimos a veces no es la misma con la que llegamos a nuestra parte superior de la inclinación. Eso se debe al peso que estamos ejerciendo. Acá está el peso del auto, pero también al rendimiento del automóvil, ¿no? La inclinación del auto es aproximadamente 30 grados en función a esa superficie. Determinar la potencia, dice, y despreciar la fuerza de rozamiento. Vamos a asumir que la fuerza de rozamiento es cero. La fuerza que se va a poner al movimiento es cero. Acá necesito hacer un diagrama de cuerpo libre. Tengo 30 grados de inclinación. Tengo que colocar el peso del automóvil, que ya me está indicando. Y debo colocar también las otras fuerzas. No olvidemos que existe una fuerza normal. Y también va a existir una fuerza que va a determinar este valor. Lo voy a hacer con otro color. Esta fuerza es hacia la derecha. La fuerza de rozamiento que sabemos que existe, contraria al movimiento, es igual a cero. Necesitamos entonces trazarnos nuestro sistema de referencia. Y lo vamos a hacer en condición de nuestro plano paralelo a la superficie. Paralelo. Algo ocurre, todas las fuerzas son completamente rectas, menos el peso, debido a que el peso siempre se dirige al centro de gravedad. No olvidemos que cada uno de los cuerpos va a ser atraído por supremacía al centro de gravedad, inclusive los astronómicos, ¿no? En este caso tenemos una inclinación
que vamos a tener que trasladarla, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? Acá, por ejemplo, necesito trasladar esta inclinación. ¿Y cómo trasladamos? Vamos a necesitar proyectar primero una paralela a la superficie, en este caso es esta, que va toda esa línea segmentada, y una perpendicular al plano anterior. Entonces, perpendicular que justo intersecta en este punto, ¿no? Entonces, entre esa perpendicular, esta otra perpendicular y la paralela, se forman nuevamente los 30 grados. Listo, necesito descomponer. Entonces, vamos a descomponer acá hacia la derecha y esta hacia abajo. De acá, entonces tengo el peso en el eje Y hacia abajo y el peso en el eje X hacia la izquierda. Listo. En el eje Y prácticamente tengo peso WY, pero casi no me sirve porque ya tengo el valor, ¿no? Pero en el eje X sí. Tengo dos fuerzas, les voy a marcar de café. Esta fuerza y esta fuerza. Entonces, fundamental esa condición. Vamos a hacer el cálculo de la sumatoria de fuerzas. Mucha atención acá también. Voy a colocar del gráfico. Tengo sumatoria de las fuerzas en el eje X. Van a ser igual a 0. ¿Por qué estamos tomando igual a 0? No olvidemos, la potencia debe mantener una fuerza, pero en una velocidad constante. Esta velocidad tiene que ser durante todo el trayecto de la potencia constante. Por eso les hablaba de rendimiento también. Si cambia, si reduce, entonces la potencia se elimina, ¿no? En función de esta condición. Tengo la sumatoria de las fuerzas en el eje X igual a 0. Positivo a la derecha tendría F. Negativo hacia la izquierda menos WX. Igual a 0, ¿no? Despejo entonces acá F va a ser igual a WX positivo. Y reemplazo sus valores. Va a ser el peso. Como es en X, vamos a la ley del ojito acá. 30, el del frente es seno y el de al lado es coseno. En este caso entonces sería seno de 25, W seno de 30 grados, y vamos a reemplazar. El peso entonces va a ser 2000 newtons seno de 30. ¿Cuánto nos dará la fuerza en newtons? Profe, a mí me sale 1000. 1000, dice. A ver, vamos a verificar entonces. Tengo en este caso 2000 seno de 30. 1000, exactamente ese valor entonces. ¿Estamos bien? Esa es la fuerza. Y nosotros necesitamos hallar la potencia. Tenemos el valor de la velocidad constante, 8 metros sobre segundo. Y simplemente nos resta reemplazar. En este caso, entonces, vamos a tener potencias igual a la fuerza. La fuerza son 1000 newtons por la velocidad, que son 8 metros sobre segundo. ¿Cuánto es la potencia entonces? Newton, no olvidemos que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y esto está multiplicado por metros sobre segundo. Por lo tanto, van a ser 8000 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cubo, que esto es igual a watts. 8000 watts entonces de potencia en función de esta relación. Nosotros necesitamos determinar la fuerza resultante. La mayoría de estos elementos, como estamos hablando de resistencias, utilizan motores. Y estos motores
pues necesitan también un proveedor energético, pero en función al rendimiento. Los motores, casi en su totalidad, inician o parten de un movimiento circular que va a trasladar, va a transportar, va a transmitir este movimiento a través de toda la extensión de este motor y en función del rendimiento. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio en función de estas características, esta diversidad de datos. La capacidad, de potencia van a ser 12 kilowatts. Kilo, como habíamos indicado, generamos en kilogramos, en kilómetros, en kilopascales, son 1000, ¿no? Una relación. Genera un movimiento que hace un aparato se mueva en línea recta con una velocidad de 100 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad del aparatito es 100 kilómetros por hora. Este es el promedio estándar que se le da para una máquina de movimiento rectilíneo. Y pareciera que no fuera también importante, ¿no?, esta situación de la velocidad, porque son rendimientos máximos y la mayoría de nuestros equipos, si se han dado cuenta, tienen niveles, un nivel hasta 8, 10 niveles, inclusive desde una misma secadora, ¿no?, de pelo. Determinar la fuerza resultante que ejerce el motor para que el aparato funcione. Entonces necesitamos hallar una fuerza resultante. Este aspirador necesita transportarse en línea recta y a una velocidad constante, ¿no? Esto es constante. Entonces, su rendimiento máximo son de 100 kilómetros por hora. Lo que necesitamos identificar es convertir esta potencia de kilowatts, porque hasta un foco tiene una condición de rendimiento, no olvidemos. Un kilowatt tiene 1000 watts. Entonces estaríamos hablando de cuánto. Y de kilómetros también debemos convertir a metros por segundo en este caso. Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Simplifico entonces, ¿no? Kilómetro y kilómetro, hora y hora, y me va a quedar segundos. Vamos sacando el cálculo, por favor. 12 por 1000 está re fácil, son 12.000 watts. Mejor colocar watts para no confundir con otra unidad. Y todo entre corchetes. 100 kilómetros. ¿A cuántos metros? 17.778. La unidad metros sobre segundo. Verificamos entonces. Tengo fracción. Son 100 por 1000 por 1 dividido entre 3600. Me da 27.778. Muy bien. Tengo ya la velocidad y puedo hallar la fuerza. Sabemos que nosotros necesitamos, dentro de nuestras características internas en cada domicilio, pues determinar la fuerza, no solamente si esto es una aspiradora, el tipo de basura que nosotros generamos, y también dentro de las características de cuidado de cada aparato, pues debe indicar máximos y mínimos, ¿no? La potencia es igual a fuerza por velocidad. Si yo quiero la fuerza, pues despejaré F, la potencia. La velocidad que estaba multiplicando pasaría a dividir, por lo tanto la fuerza es igual a potencia sobre velocidad. La fuerza, la potencia va a ser igual a 12.000 watts. Voy a colocar las unidades de watts, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cubo, dividido entre la velocidad, y la velocidad que hemos hallado es 27.778 metros sobre segundo. De acá elimino, ¿no? Metros, como se va, segundos, y este que era cubo se queda como cuadrado. ¿Cuánto será el valor de la 1?
algo. 96. 96. Ok, entonces tengo acá 12.000 dividido entre 27.778. 431,996. La unidad es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, newton. ¿Listo? Antes de comprar cualquier equipo, lo primero que deberíamos hacer nosotros es eso. Nos da una condición de potencia, nos da una velocidad máxima de rendimiento y sabemos qué fuerza va a ejercer, ¿no? A veces podemos pensar que por tener 12.000 kilowatts de potencia puede mover hasta un camión, pero no es así. Entonces, enfocándonos a esta fuerza, porque 431 equivale a ¿cuánto? A ver, vamos a hacer eso más. No olvidemos que la fuerza en una relación de movimiento es masa por gravedad. Despejo la masa. Va a ser fuerza sobre gravedad. Entonces, lo máximo que podría ejercer en condición de rendimiento este aparatito vendría a ser en una relación de masa de 431,996 newtons dividido entre nuestra gravedad promedio, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánta masa podrá desplazar a una mayor? 24.036 kilogramos. No es mucho, sí verán, pero es un gran rendimiento para una máquina. Entonces, imagínense si esta máquina... Este ejercicio número 8 nos habla del robot de limpieza que levanta 5 kilogramos de basura. Ahora es diferente, en el otro era el total, que puede hacerlo en 20 veces por minuto, dice, desde una plataforma inferior hasta una plataforma superior. Y que está a 1.3 metros de altura. Calcular la potencia mecánica desarrollada por el limpiador. Aparentemente en este aspecto, pues el limpiador realmente tiene cúmulos de basura ya conocidos entre 5 kilogramos, pero puede hacer una rapidez de levantar esta basura en función también a la condición. No olvidemos que debido a esta pandemia hay varias empresas que no les conviene arriesgar a sus operadores porque son técnicos o científicos, ni siquiera con la misma condición del personal de limpieza. Entonces están optando por utilizar este tipo de aparatos para evitar el riesgo a lo máximo. En este caso, el robot, por ejemplo, va a levantar una masa, si la masa son 5 kilogramos que levanta el robot, y puede hacerlo 20 veces por minuto. Entonces, la cantidad son 20 veces, pero el tiempo es 1 minuto. Desde su plataforma inferior hasta la superior, que tiene una altura de 1.3 metros. Calcular la potencia desarrollada por el limpiador. Entonces, este limpiador, por su estructura, pues tendrá una altura promedio de levantamiento de esta basura 1.3 metros y lo hace en esa cantidad de rapidez. Debemos enfocarnos en la condición que va a transportar varios cúmulos de basura, ¿no? Sin embargo, para hallar el valor de la potencia, no olvidemos que podemos utilizar esta. O bueno, en el otro elemento también está. Vayamos con la primera. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Si yo despejo esta fórmula, es potencia, trabajo es fuerza por distancia, y todo esto estaba sobre tiempo. Acá teníamos el valor de la velocidad, que es distancia sobre tiempo, que está acá, ¿no? Pero por el momento no vamos a utilizar ese valor, debido a que tenemos la distancia, que es como la altura, y el tiempo conocido. Sin embargo, todavía no sabemos qué fuerza va a ejercer. Entonces va a ser la fuerza por la altura entre el tiempo. Esta va a ser nuestra ecuación determinante. Sin embargo, como va a transportar de abajo hacia arriba, pues la fuerza en esta sumatoria vendría a ser igual al peso. El peso es igual a la masa por gravedad, que es peso, no es trabajo,
peso, entonces necesitamos reemplazar. Como el rendimiento es para 1 minuto, también la capacidad de masa y de levantamiento de fuerzas tiene que ser para 1 minuto. Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar las veces que va a levantar los 5 kilogramos. Tengo 5 kilogramos y debo multiplicar por las 20 veces. Esto me da 100 kilogramos, ¿no? Ahora necesito hallar la fuerza que va a ser en función a la masa y la gravedad. Tengo entonces 100 kilogramos por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos saldrá la fuerza? 381 newtons. Bajo esta condición, pues nosotros necesitamos hallar la potencia y vamos a reemplazar. La fuerza sería 981 newtons por la altura que va a desplazar, 3 metros, y sobre el tiempo, que es 1 minuto. Pero este minuto debemos llevarlo a segundos, ¿no? Sabemos que 1 minuto tiene 60 segundos, por lo tanto, puedo reemplazar de manera directa acá. 60 segundos, no olvidemos las unidades. ¿Cuánto nos saldrá la potencia? 21, 255. 255 watts. No olvidemos las unidades. Acá tengo newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Se multiplica por metro y esto por segundo, que va a dar kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo. Entonces, esto es. Vamos a verificar el último dato. Nos dice 981 por 1.3 dividido entre 60. Tengo el valor de 21.255. El resultado sería ese. Solamente utiliza 21.255 watts. Si se dan cuenta, este rendimiento lo puede transportar, puede ejercer una fuerza hasta para 100 kilogramos por minuto. Entonces, a diferencia de la anterior ejercicio, este gastaba mucho más energía, estaba unos 100.000 watts, pero podía transportar, podía trabajar hasta con 44 kilogramos. Este trabaja con hasta 100 kilogramos en un minuto, gastando 21.255 watts. Pero la diferencia de este es que lo máximo que puede levantar es 5 kilogramos, pero en un minuto puede hacer 20 veces. Dependiendo al tipo de uso que vamos a dar a este tipo de aparatos, podemos escoger. Por eso que cuando nosotros somos técnicos cuál va a ser el aparato más adecuado para nuestro uso. Nosotros vamos a dar este tipo de tren. En aspecto técnico también necesitamos verificar cuál de estos se va a adecuar. No va a existir lastimosamente uno pueda adecuarse a todas nuestras necesidades, pero se supone que la formación para saber determinar cuál es igual, ¿no? Y en función a que a veces nosotros, por día no vivir, pensaríamos que vamos a presionar a gastar pero de acuerdo a nuestra utilidad, tener esta capacidad, debemos ver el más eficiente.